Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué les parece si empezamos este tiempo con una oración? Cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito eres Padre Celestial, te damos muchas gracias Señor por permitirnos estar un día más Señor, por tener la oportunidad un día más de escuchar tu palabra Señor. Te pedimos que seas tú quien conduzca este tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a retener, a comprender y poder llevar tu palabra a cabo en nuestras vidas. Gracias por tu hermoso e inmenso amor, Señor. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues me gustaría que comencemos leyendo nuestro versículo base del tema. Y este se encuentra en Salmos. Es Salmos 90:12. Primero lo vamos a leer en Reina Valera y luego me gustaría leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y en Nueva Traducción Viviente dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y bueno, saben amigos, yo estoy admirada de qué rápido pasa el tiempo. A mí se me hace increíble cómo comienza un mes y un domingo, otro domingo y ya lo terminamos. Y bueno, ahorita ya estamos a más de la mitad de año, o sea, ya estamos más cerca de fin de año, 4 meses, ¿no? Y si luego lo tomamos en cuenta como fiestas o temporadas, que regresa a clases, el 16 de septiembre, todos esos nos vamos así como que en esas festividades, pues ya llegamos a Navidad y fin de año. Y este versículo que leíamos a mí me hacía reflexionar mucho porque siento que habla como de una pausa en el tiempo. Es una invitación de detenerte un poco y reflexionar cómo estás viviendo. Y no solo reflexionar de cómo vives, ¿no? Sino también este versículo le pide una ayuda a Dios. Porque le dice enséñanos, ¿no? Y este salmo está escrito por Moisés. Y si tú vas a tu Biblia y lees, que te recomiendo que leas el salmo completo, pues por título lleva la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Ese es el título que lleva el salmo. Y comienza diciendo: tú nos has sido refugio de generación en generación. Y dice: desde antes de la creación tú ya eras Dios. Empieza este salmo reconociendo la eternidad de Dios y su grandeza y comienza diciendo: tú nos has sido refugio de generación en generación, ¿no? Hablando como de tiempos, tú siempre has sido nuestro refugio. Y te digo, este es un salmo de Moisés, ¿no? Y me imagino que a su época, pues él diciendo: tú
ha sido de refugio de generación en generación. ¿Cuántas generaciones han pasado, no, a nuestra época? Y Él sigue siendo nuestro refugio de generación en generación. Y gracias a Dios, pues Dios hasta aquí te ha permitido vivir. Y hasta aquí ha permitido que todavía sigamos pues viviendo varias experiencias y siendo Él nuestro refugio, y seguimos confiando que Él va a seguir siendo el refugio de generación en generación. Sé que cada uno vive diferentes temporadas, y este salmo lo escribe un hombre, Moisés, que vivió temporadas muy difíciles porque pues también se decepcionaba, ¿no? De un pueblo de dura cerviz, o sea, pasó momentos muy complicados, ¿no? Liderando. Y bueno, también él vivió momentos muy, muy únicos e increíbles en la presencia de Dios. Yo creo que estuvo también experimentando temporadas altas, temporadas bajas, diferentes experiencias, ¿no? Y tan únicas, o sea, de tener tanta responsabilidad y a lo mejor cierto cansancio, y también de ver cómo el Señor pues lo favorecía y le ayudaba, y el tiempo que estaba en su presencia. Entonces Él es el que escribe este salmo y se toma un tiempo para decirle a Dios: enséñame a contar bien mis días. Enséñame a entender la brevedad de la vida. Enséñame a apreciar la vida. Enséñame a vivir sabiamente. Pues él, en este versículo que leíamos, eso es lo que está tratando de decir, ¿no? Al Señor: enséñame de tal modo a contar mis días que traiga al corazón sabiduría. Enséñame. Y todos vivimos diferentes temporadas. Algunos están pasando una dulce y bella primavera, y a lo mejor otros un frío y difícil invierno. Pero cualquier temporada es bueno hacer una pausa y reflexionar de qué forma estamos caminando, de qué forma estamos afrontando y viviendo esa temporada, y decirle a Dios, así como Moisés: enséñame de tal modo a contar mis días que traigan al corazón sabiduría. Y es que aun cuando estemos pasando buenas temporadas, malas temporadas, que le estemos pasando bien o mal, siempre tenemos que incluir a Dios en cada temporada y ver si estamos caminando conforme a su voluntad, si de verdad lo estamos tomando en cuenta. Porque, ¿sabes? A veces en nuestra humanidad, en nuestra gran humanidad, estamos tal vez viviendo el sueño anhelado, ¿no? A lo mejor estamos viviendo una respuesta que tuvimos hacia el Señor, en donde le pedíamos algo que queríamos, que necesitábamos, y ese momento lo estamos viviendo, ¿no? Estamos teniendo lo que queríamos, tal vez sea algo económico, algo familiar, una relación, y que en este momento pues igual y estés viviendo esa respuesta, ¿no? Estés en una buena temporada, viviendo cosas buenas, pero pues al tener lo que tanto querías, puede que pues todos tus recursos pues los inviertas en lo que estás viviendo y no en agradecimiento a Dios. Tal vez a veces estamos tan emocionados con lo que estamos pasando que igual y se nos olvida decirle a Dios gracias, ¿no? Y no solo gracias con nuestras palabras, sino respondiendo, te decía, con nuestros recursos que no son meramente económicos, ¿no? Sino nuestro tiempo, nuestros talentos, y desviamos todo eso y lo dejamos enfocado pues a nuestra temporada, a lo que estamos disfrutando, ¿no? Y entonces, por eso te digo que es importante tener esa pausa y reflexionar cómo estamos caminando. Y también puede ser del otro lado. Puede que estemos en una temporada complicada,
estemos viviendo o estés viviendo algo difícil y eso traiga a lo mejor a tu vida desánimo, enojo, tristeza, y en vez de acercarte al Señor, te alejas. Porque muchas veces cuando estamos pasando momentos difíciles, puede también que nos enfoquemos mucho en todo lo que está mal, en todo lo que pudo ser mejor o no fue, y no hacemos esa pausa donde tomemos un tiempo de reflexionar, ¿no? De decirle a Dios, enséñame de tal modo a contar mis días que traiga al corazón sabiduría. Y te digo, lo ideal sería acercarte, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere y no que nos alejemos. Entonces es bien importante hacer esas pausas y pedirle al Señor que nos enseñe a cómo vivir, a cómo caminar en cada temporada, ya sea una temporada buena, una temporada, siempre incluirlo y reflexionar si estamos caminando conforme a su voluntad. Y mira, para reforzar esta parte que te estoy diciendo, me gustaría que vayamos a Proverbios 3, 5 y 6. Y lee conmigo. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Qué nos dice aquí? No dependas de tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón. Entonces nosotros así pues vamos a buscar la voluntad de Dios en todo lo que hagamos y en consecuencia pues Él nos va a mostrar qué camino tomar. Y es que ¿a poco no? No sé, a mí me pasa, no creo que sea la única, de esas veces que te acuestas ya para dormir y comienzas a pensar y ya estás planeando el día siguiente. Tempranito me levanto y ya dejé medio preparado esto y comienzo, desayuno, me voy, no tengo que llegar a tal hora, y comienzas, ¿no? a hacer plan del siguiente día. Y de repente ya estás planeando todo el mes. Y de repente ya te estás acordando de cómo hiciste algunas cosas como días atrás o tiempo atrás, donde a lo mejor te equivocaste y dices, no, es que aquí me equivoqué, no me la puedo regar así, esto lo hice mal, a ver cómo lo mejoro. Y de repente ya estás como agobiada, ¿no? Como que estresándote o angustiándote por lo que vas a hacer, si va a salir o no va a salir. Comenzamos como a llenarnos en la mente de muchas cosas y ahí puede, si no es que nosotros ya estamos pues dependiendo de nuestro propio entendimiento. Cuando vemos que algo nos empieza a agobiar, nos empieza a frustrar, nos empieza a causar desánimo o ansiedad, es porque ya estamos pues dependiendo de nuestro propio entendimiento. Y ahí pues tenemos que cambiarlo, tenemos que buscar al Señor, confiar en Él y pues poner nuestros planes, poner nuestros pendientes, poner nuestros anhelos y nuestros fracasos en las manos del Señor y confiar en Él, en confiar en que Él va a obrar y no estar pensando en hacer las cosas solo con nuestro propio entendimiento. Y te digo que bueno es siempre hacer pausas, ¿no? Porque en nuestros pensamientos pues nos podemos ir y seguir y ahí nos vamos a desviar. Pero pues igual y te preguntes, ¿cómo es saber que estoy caminando sabiamente, ¿no? Y aquí me gustaría que te fueras a otro versículo que también nos refuerza. Y ese es Santiago 3:17. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. También ama la paz, siempre es amable. Esa es la forma en que nosotros debemos actuar en cada temporada, en cada situación, de una forma sabia,
dice que proviene del cielo. Dispuesta a ceder ante los demás. Yo cuando leí esto, dispuesta a ceder ante los demás, dije, oh, wow, creo que no siempre actúo o respondo sabiamente, ¿no? Porque muchas veces en nuestro propio entendimiento queremos que las cosas se hagan como queremos porque creemos que así conviene, así es mejor, pero aquí mira, dice que la sabiduría que proviene del cielo se ve también cuando estás dispuesta a ceder ante los demás, que yo me imagino que también esa parte de ceder pues siempre va a ser también conforme a la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta, ¿verdad? Y también que nos dice, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Entonces, en este versículo vemos una forma de cómo podemos caminar con sabiduría. Y mira, nosotros necesitamos caminar en toda temporada de una forma sabia. Te digo otra vez, haz pausas y dile al Señor, enséñame de tal modo a contar mis días que traiga al corazón sabiduría. Y ya vimos más o menos cómo es vivir así. Pero si sientes que no lo distingues, también hay otra palabra que nos dice que nosotros podemos pedirle al Señor sabiduría. Y Él nos las va a dar, pero también se la tenemos que pedir con fe. Y eso la encontramos en Santiago 1, 5 y 6. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento la arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces aquí nos dice que nosotros le podemos pedir esa sabiduría al Señor y Él nos las va a dar y muy generosamente, pero no dudemos. Y hay otro versículo que también nos dice que es válido ver cómo caminan los demás. O sea que este versículo nos enseña que nosotros también podemos aprender de lo que los demás hacen. Y ese se encuentra en Proverbios 12:15. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor tú dices, no, yo así quiero tomar mi decisión y nadie lo va a cambiar, así es mi estilo de vida, así nací, así seré y así voy a ser siempre. Entonces aquí dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, o sea que están caminando en su propio entendimiento. Pero dice que los sabios prestan atención a otros. A lo mejor a otras personas que les están diciendo, hey, yo tomé este mal paso y así me pasó, ¿no? Y cuidado. Y sabes, también de esto se trata la palabra de Dios. Ver todos los ejemplos de esos personajes que vemos en la Biblia, de cómo actuaron y cuáles fueron las consecuencias que trajeron, ¿no? Sus actos. Entonces, pues esa también es una forma de nosotros aprender a vivir, ¿no? A aprender a caminar en sabiduría, igual viendo cómo les ha ido los demás tomando ciertas decisiones. Y sabes, hay por último otro versículo, bueno, no es como el último versículo que vamos a leer, pero sí del tema. Dice Proverbios 3, 1, 2, que también sería como el cierre y el reforzamiento que le da a lo que estamos pues aprendiendo hoy de parte de Dios, ¿no? El hecho de aprender a cómo vivir, que Él nos enseña a contar bien nuestros días, ¿no? De tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Y dice, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción.
Bueno, pues nosotros le estamos diciendo, ¿no? Enséñanos de tal modo a vivir nuestros días, a contar nuestros días. Y aquí nos dice, no olvides las cosas que ya te he enseñado. O sea, todo lo que nos ha enseñado a través de su palabra. Dice, guarda todos estos mandatos en tu corazón y si así lo haces vivirás muchos años. Pero lo más fabuloso aquí se me hace, y tu vida te dará satisfacción. O sea, ¿te imaginas llegar así a viejito y ponerte así como a meditar o analizar y decir, ay, mi vida, o sea, la pasé difícil, fueron inviernos fríos, temporadas complicadas, pero también hubo bellas primaveras y creo que mi vida la he vivido de una forma sabia que me causa satisfacción. Imagínate, ¿no? O a lo mejor no viejito o hasta donde el Señor te permita vivir, pero que hayas vivido tu vida con alegría, con satisfacción, con ánimo, con fe, con esperanza. Yo creo que todos queremos ese tipo de vida, pero aquí nos dice, nunca olvides las cosas que te he enseñado, las cosas que nosotros encontramos, todos esos consejos que nosotros encontramos en su palabra. Guarda mis mandatos en tu corazón. Entonces, pues es su palabra es la sabiduría que podemos tener para vivir una buena vida. Y es que, pues también está el otro lado, ¿no? Hay mucha gente que, pues se quita la vida porque no lograron vivir sabiamente, no lograron encontrar, ¿no?, la respuesta que es en Dios y nosotros, pues una vez que tenemos a Jesús en nuestros corazones, que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y obedecemos todos estos mandatos en nuestro corazón, nuestra vida puede ser totalmente diferente. Y hoy te animo a que recuerdes, que le digas al Señor, enséñame de tal modo a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría, que si estás pasando un momento, una temporada difícil o una buena temporada, pauses y reflexiones si estás caminando conforme a tu propio entendimiento o conforme a la voluntad de Dios. Y por último, pues sí me gustaría cerrar con el mismo salmo, porque te decía, el salmo de Moisés comienza pues primero diciendo, eres el refugio de generación en generación, y comienza pues dándole ese lugar al Señor de que Él es un Dios de eternidad que ha sido siempre desde antes de la creación. Luego continúa pues hablando sobre la brevedad de la vida, ¿no? Que 1000 años son como el día de ayer, y llegamos a este versículo donde nos dice, pues enséñanos a vivir de tal modo, ¿no?, a contar nuestros días. Entonces habla como de ese tiempo, de los años, pero al final termina pidiéndole al Señor que traiga alegría cada mañana a nuestra vida y el favor del Señor en nuestras vidas. Y bueno, vamos a terminar leyendo Salmos 90, 14, 17 y terminamos también en oración. Acompáñame entonces a leerlo, a recitarlo, a creerlo. Y dice así: sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por permitirnos vivir
porque hasta aquí tú nos has permitido, Señor, por todo lo que hemos vivido, por cosas buenas, por cosas malas, Señor, que a veces no comprendemos, pero sabemos, Señor, que tú en todo siempre tienes un propósito de bien para aquellos que te aman, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos de tal modo a contar nuestros días que traiga a nuestro corazón sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir con alegría, Señor, a amar nuestra vida, a emocionarnos con cada reto, Señor, a aprender de cada dificultad, Señor, a vivir con fe, con amor, con misericordia, y que tu Espíritu Santo recuerde a cada uno de mis hermanos, que me recuerde a mí, Señor, esa palabra que necesitamos en ese tiempo que estamos viviendo. Que tu Espíritu Santo nos instruya y nos guíe, y que podamos vivir una vida plena en ti, Señor. Gracias por lo bueno que eres, mi Dios. A ti te damos gloria y honra, porque solo tú la mereces, porque tú eres ese Dios eterno que es nuestro refugio de generación en generación, y en que queremos seguir amando. Gracias te damos con nuestras vidas, Señor. De verdad deseamos que sea un olor grato hacia ti, cada decisión, cada palabra, cada pensamiento. Ayúdanos a que siempre esté enfocado a ti. Muchas gracias, hermoso Dios, por tu palabra y por tu amor. A ti sea toda gloria y honra por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.